allá por los 60 había un perfil de lo que era la medicina, lo que era la academia, la investigación científica. Y la persona que vamos a presentar hoy fue un médico brillante, luego fue decano de la Facultad de Medicina, también rector de la Universidad de Buenos Aires, pero además debe ser en la Argentina el especialista de alto nivel que mejor estudió lo que pasó con nuestra educación en los últimos 40 o 50 años. Él es el profesor doctor Guillermo Jaime Echeverri. Y la pregunta es, Guillermo, vos explicanos lo que pasó, lo que pasa. Lo que pasa, en general estamos en una crisis muy profunda. La Argentina tiene muy poca gente educada. Termina la escuela media más o menos el 40% de los que ingresan a la escuela primaria, vale decir que de cada 100 chicos que ingresan, solo 40 terminan la escuela media, lo cual es una cifra muy preocupante. Hay una gran desigualdad en la distribución del bien educación, es decir, la gente que tiene mayores recursos recibe más años de educación que los que tienen menos recursos. Los que tienen educación además tienen graves problemas en la calidad de la educación que han recibido. Así que yo creo que esos son los tres problemas fundamentales. Poca gente educada, gran desigualdad social en la distribución de la educación, un problema de equidad muy serio y además graves problemas de calidad. Esto es lo que surge del análisis de la situación. El problema de calidad es esto que se menciona habitualmente a través de las pruebas internacionales o las mismas pruebas que hace la Argentina, en la cual se demuestra que los chicos que terminan la escuela media tienen grandes dificultades para entender lo que leen, más o menos la mitad de los chicos que terminan la escuela media no entienden bien lo que leen, tienen graves dificultades para hacer procesos de abstracción vinculados con la matemática y además también tienen dificultades en el conocimiento científico, en orientación en tiempo y espacio histórico, en fin, graves problemas. Eso es en los que terminan, vale decir que, como señalábamos antes, que terminan muy pocos, el problema es mucho más grave, porque si estos son los que terminan, ¿qué será aquellos que no han llegado a completar su educación media? De modo que ese es el... Yo desde hace los años que vengo siguiendo tus estudios, hemos focalizado el síntoma preocupante, es que los que terminan, decimos muy bien, llegan a la universidad sin haber rendido la materia elemental que se llama aprender a leer y entender lo que se lee. Claro, ese es el problema más grave que tenemos. Eso es un problema muy serio y eso responde a un problema más general, que es el hecho de que en la Argentina la educación importa poco. Lo que interesa de la educación es la certificación, pero el conocimiento concreto, eso interesa muy poco. Muchas manifestaciones de esto, provincias que no han tenido clases durante meses, inclusive todo el año lectivo, el reclamo de los padres es que los chicos den por aprobado el año o el grado que no han cursado. Si quieren síntoma de hipocresía mayor que eso, en el que realmente después de eso habría que cerrar la escuela, porque ¿para qué van? Es cuestión de que pase el tiempo para que le den el diploma. Claro. Así que eso me parece muy serio. Hay un gran desinterés por la educación, más allá de lo que se dice en los discursos, claro, ¿quién va a reconocer eso? Pero la sociedad argentina no es una sociedad que privilegie el logro educativo, el logro académico, interesa otras cosas. Inclusive, quienes pueden pagar por la educación, pagan por otras cosas, no por calidad académica, pagan porque tengan buen campo de deporte, porque hagan buenos amigos, pero la preocupación por lo académico es prácticamente inexistente. ¿Vos has estudiado el tema en otros países de América Latina? Sí, claro, se ve más o menos lo mismo. Lo que pasa es que los otros países están mejorando aceleradamente. Por ejemplo, en los estudios que ha hecho la UNESCO en chicos de primario, la Argentina era en los años 90, Argentina era segundo después de Cuba y ahora es séptimo o octavo, así que nosotros estamos estancados, los otros países han ido progresando. Lo mismo se ve en las pruebas PISA, los países de América Latina han mejorado mucho, Chile ha mejorado mucho, Perú ha mejorado muchísimo, inclusive Brasil, que es una sociedad tan compleja, también ha mejorado mucho, de modo que nos estamos quedando, inclusive dentro de América Latina, en el cual en un momento éramos un país muy importante en la materia educativa y cultural. Hace algunos he viajado seguido a Brasil y me dio un ataque de envidia porque observé en la cultura brasileña el viejo énfasis por promover la educación y la universidad que teníamos nosotros en los 60 y en los 70. Efectivamente, eso se ha marcado mucho. En Brasil es una política de Estado que se viene manteniendo
las evaluaciones son muy rigurosas, el examen de final de la escuela media es muy serio, muy exigente, en fin, todas esas cosas acá se han perdido. Nosotros tenemos una práctica educativa compasiva, es decir, pensamos que los chicos son víctimas de las escuelas y bueno, lo que tratamos es de hacerle lo más liviano posible el paso por ese lugar que consideramos como de explotación. Y eso me parece que es muy grave y lo que está marcando un poco los resultados que estamos teniendo. ¿Vos te parece que entre algunas escuelas privadas o algunas escuelas de élite, como el Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, que son los que yo conozco, se nota una diferencia grande en donde hay algunos colegios que todavía mantienen un poquito la vieja escuela? Sí, pero la diferencia, la división no pasa por escuelas privadas o públicas de gestión estatal. Hay muy buenas escuelas de gestión privada y muy malas, y muy buenas escuelas de gestión estatal y muy malas. Pero efectivamente algunos colegios mantienen eso, y lo mantienen porque son colegios muy selectivos. Claro. Es decir, ahí se presentan chicos muy competitivos, entra uno de cada 4, ya los que ya se seleccionan antes de intentar ingresar, así que claro, el nivel de los chicos de alguna manera empuja el nivel de la escuela. Pero el problema es un problema general, claro. Y es un problema también de las escuelas presuntamente de gran calidad. El estudio PISA muestra cosas muy interesantes. Por ejemplo, en todo el mundo, los chicos que más rinden, las pruebas PISA se hacen a los 15 años, ¿no? Chicos de 15 años dentro de las escuelas. Vale decir que ya a los 15 años hay muchos que ya no están ahí, ¿no? Claro. Están fuera de la escuela. En los 15 años, los chicos que más rinden son los hijos de del 25% más rico de la población, los hijos de los profesionales y los que van a las escuelas mejor dotadas, mejor provistas. En todo el mundo es así, en Argentina también. Acá los que más rinden son los hijos de los profesionales, los del 25% de mejor nivel socioeconómico y los que van a las escuelas que tienen mayores recursos. Ahora bien, los que más rinden en la Argentina están por debajo de los que menos rinden en 30 países. Vale decir que nuestros mejores, los grupos más de liderazgo, están por abajo de los peores de 30 países, es decir, los chicos del 25% más pobres, de los hijos de las personas que hacen tienen ocupaciones primarias y de los que van a las escuelas menos favorecidas. Eso es muy preocupante porque eso señala que ni siquiera tenemos una élite muy educada, ¿no? Y eso es un problema que preocupa mucho. Ahora, el que llega a la universidad con problemas de lectura y comprensión de textos, ¿también lo estamos empujando un poquitito para que también termine la universidad? Y sí, gradualmente va pasando eso, gradualmente el nivel de exigencia va bajando, porque al ser tan generalizada la deficiencia, uno se encuentra con grupos en los cuales la gente no comprende, no entiende, bueno, claro. Gradualmente, insensiblemente se va bajando. Se va bajando. Claro que muchos van de la gran deserción que tenemos nosotros en las universidades, tanto públicas como privadas, se produce en los primeros años. Porque los chicos tienen dificultades, ven que no pueden, que tienen dificultades para entender aún eso que es cada vez más simple. Claro. Así que me parece que ahí tenemos un problema muy serio. Quizás yo no tenga el nivel de conocimiento que tenés vos, pero en estos 40 o 50 años que dura la cosa, yo no he observado de parte de la clase política, de ninguno de los gobiernos, un esfuerzo tendiente a mejorar fuertemente algo. Yo no lo observé. No, hay esfuerzos parciales, pero el problema no es solo de los políticos. Los políticos debieron ocuparse de dar ejemplo, ¿no? Porque en última instancia la sociedad necesita ejemplos de que la educación es importante. Esos ejemplos no están. Y al mismo tiempo también tendrían que tener una función de imponer la necesidad de la educación, que tampoco se ve. Todos los políticos hoy piensan que el problema se resuelve con las computadoras, ¿no es cierto? Y eso no es así. Obviamente está bien que todas las escuelas tengan su computadora, que tengan las herramientas contemporáneas, pero el problema no es de herramientas, el problema es de usar esas herramientas. Por eso es muy importante tener un buen maestro, más importante un buen maestro que una buena máquina. Es una pregunta más epistemológica, pero que todo el mundo la va a entender. Yo me pongo en el lugar de un chico de 12, 13, 14. Yo jugar digitalmente con mi computadora me va perfecto. Ahora, si vos me pedís que estudie un tema conceptualmente, usando la computadora que me facilita enormemente, yo observo que tampoco funciona la cosa.
Claro, porque no tienen la disciplina del análisis en profundidad. Hoy nos deslizamos por la superficie de las cosas, pero no estudiamos en profundidad, no analizamos en profundidad un problema. Y eso es lo que te da la educación, esa capacidad de reflexión, de imaginación, eso lo da la educación. Y para eso, para llegar a las máquinas, uno llega a la máquina con lo que trae. Claro. Digamos, no, la máquina no confiere inteligencia por sí misma, contrariamente a lo que piensan padres y sobre todo abuelos, que creen que los nietitos son unos genios porque manejan la tablet. Porque juegan. Claro, los nenes juegan con herramientas de su época, claro. Pero se necesita hoy mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para manejar una tablet, y eso la gente tiende a no verlo porque la tecnología tiende a conferir ese hálito de importancia, claro, de modernidad, de algo que no se entiende, que los chicos cómo juegan con eso. Los chicos tampoco lo entienden. Confiere para el que lo mira de afuera una apariencia de inteligencia y conocimiento. Efectivamente. Confiere. Claro, efectivamente, que no lo tiene. Es erróneo eso. Obviamente que facilita la vida de una manera impresionante, pero uno le facilita lo que va a buscar. Lo importante es qué es lo que va a buscar la máquina, no la máquina. Claro. Entonces ese qué es lo que construye la educación, la familia obviamente y la educación, ¿no? La educación formal. En algún lugar he leído alguna tesis tuya sobre cómo lo que era la vieja ecuación nuestra entre la mamá de la casa y la segunda mamá, que era la maestra o el maestro, esa era una ecuación que duró maravillosamente durante décadas. Sí. Esa ecuación se rompió. Sí, el pacto educativo está roto. El pacto educativo de padres y más asociados a maestros para educar a los chicos hoy está roto. Hoy los padres están asociados a los chicos en contra de la institución escolar. Reitero lo que comentamos antes, a la que ven como una institución de opresión. Piden cosas, exigencias a que los chicos la gente no está dispuesta a hacer. Porque como hoy vivimos en una sociedad del espectáculo, la diversión permanente, la escuela tiene otras reglas y esas reglas son resistidas por la sociedad. Vos venís trabajando este tema hace 30, 40 años. Sí, por supuesto. Y te pido desde la realidad una reflexión final, o aunque sea una aspiración de deseos. Sí, yo creo que es importante volver a recrear en la sociedad la demanda de educación, que la gente vuelva a pensar que esto es importante para el desarrollo de los chicos y bueno, por supuesto para el país. Si hay gente desarrollada intelectualmente, el país va a correr serios problemas, porque lo más valioso que tenemos es esa capita de corteza cerebral de todos nuestros habitantes. Si eso no lo cultivamos, en una sociedad que pretende ser democrática, dependemos de la opinión de los demás. Y si esa opinión de los demás no es una opinión fundada, si es muy primitiva, si carecen de elementos de juicio como para poder ponerse en una posición crítica ante una realidad que nos construye día a día con muchos intereses y nos bombardea con información a todo momento, no tenemos ni tiempo para reflexionar y para pensar, el futuro es muy complejo. De modo que a mí me parece que tenemos que volver a hacer un esfuerzo importante para privilegiar la educación, para que la gente vuelva a entender que es necesario hacer un esfuerzo. Aprender algo es un esfuerzo. Cualquiera de nosotros que aprendió algo sabe que hizo un esfuerzo personal, por supuesto, interesado por los docentes, apoyado por los padres, pero es un esfuerzo personal. Hoy ese esfuerzo no hay mucha gente que esté dispuesta a hacerlo. Y me parece que hay que volver a recrear la necesidad de hacerlo. Y reinstalar la exigencia. Yo hace poco escribí un artículo sobre el derecho que tienen los chicos a ser exigidos. Claro. El ser exigido es un derecho humano, porque eso es una demostración de que el otro nos importa. Claro. Si no le exigimos, bueno, que no nos interesa. Claro. La exigencia es tratar de que dé lo mejor, lo más posible. Y eso es una demostración de afecto, de interés, que no siempre estamos dispuestos a dar. De modo que tengo esperanza, por supuesto, si no ni hablaría. Muchas gracias, Guillermo. Gracias.